En 1975, en Virginia, mi vida dio un giro inesperado a los 23 años. Parecía un sueño perfecto, pero, de repente, se convirtió en una pesadilla. Quiero hacer una pausa. Si te emociona la historia y sigues escuchando, por favor, suscríbete y dale me gusta al vídeo en el canal Grandparents Memories para apoyar mi trabajo. Muchas gracias. Lo que debería haber sido un momento de pura alegría, el día de mi boda, se convirtió en el comienzo de un misterio sin solución, que ensombreció los años siguientes de mi vida. Me enamoré profundamente de un hombre que desapareció sin previo aviso, justo el día en que íbamos a unirnos para siempre. Y solo cuando ya había perdido toda esperanza, la verdad finalmente salió a la luz. Pero, ¿me ofrecía el destino realmente una segunda oportunidad para amar? Soy Eleanor Wilson y mi historia comienza en 1975, en Virginia. Siempre fui una persona común, una mujer con raíces sencillas en el campo de Virginia, donde el tiempo parecía fluir más lentamente, y las tradiciones ejercían una gran influencia. En aquella época, se animaba a las jóvenes como yo a casarse, y siempre me fascinó la idea de encontrar un amor verdadero y apasionado. Nunca imaginé que el amor que encontré me condenaría a décadas de espera, sufrimiento y un enigma que tardaría casi toda una vida en desvelarse. Mi educación se basó en valores tradicionales y principios religiosos estrictos. Mi padre, Robert Wilson, rara vez mostraba afecto, aunque trabajaba incansablemente en su ferretería para mantener a nuestra familia. Mi madre, Martha Wilson, era más cariñosa, pero creía firmemente que el propósito de una mujer giraba en torno a la vida doméstica y la crianza de los hijos. A lo largo de mi juventud, escuché constantemente que las mujeres respetables debían asegurarse matrimonios con hombres trabajadores y formar familias rápidamente. Aunque nunca desafié abiertamente esas expectativas, algo dentro de mí anhelaba más. No quería el matrimonio por mera obligación social, sino una conexión de amor genuino y profundo. La mañana de la boda, todo parecía perfecto. La iglesia estaba llena. Los invitados ya llegaban y yo me preparaba en mi habitación, junto con mis primas, nerviosa y riendo. Mi madre estaba ajustándome el velo cuando, de repente, alguien llamó a la puerta. Era David, el hermano de Michael, jadeando. Había salido temprano para resolver un problema y aún no había regresado. Mi corazón se detuvo. ¿Resolver qué problema?, pregunté sintiendo una angustia inexplicable. No lo sé, dijo. Era algo importante, pero que volvería a tiempo. Intenté calmarme. Michael era un hombre responsable. Si se había ido, volvería. Pero, a medida que pasaban las horas y la iglesia se llenaba, mi ansiedad crecía. El cura me miraba con preocupación. Mi padre empezaba a perder la paciencia. Mi madre me cogía de la mano, tratando de calmarme. Debe de estar de camino, cariño. Mantén la calma. Pero no volvió. Y a medida que pasaba el tiempo, la vergüenza y la desesperación me consumían. ¿Había cambiado de opinión? ¿Me habían abandonado en el altar? No podía creerlo. Michael no me haría eso. Pero entonces, ¿por qué no aparecía? La angustia aumentaba. La iglesia comenzó a vaciarse. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. La sensación de ser la mujer abandonada en su día de boda me estaba aplastando. Fue el peor día de mi vida. Y así comenzó mi pesadilla. El sol apenas había salido cuando mi madre entró en mi habitación llamándome. Con la voz cargada de emoción, susurró. Ha llegado la hora, mi amor. Era su día. Al despertar por un instante, no reconoció el entorno. Los intensos meses habían dejado su cuerpo exhausto, pero la expectación en su pecho era aún mayor que el cansancio. Respiró hondo. Era el día de su boda. Se levantó y contempló el vestido colgado, la luz de la mañana pintando la tela blanca con encajes franceses. Un escalofrío le recorrió la espalda.
Era real. En pocas horas sería la esposa de Michael Anderson. En el baño, se salpicó la cara con agua, tratando de controlar el torbellino de emociones que la dominaba. Alegría, nerviosismo y un toque de miedo. Ese miedo bueno. Esa mariposa en el estómago que precede a la experiencia de algo grandioso. Las mujeres de la familia comenzaron a llegar para ayudarla. Sus primas le arreglaban el pelo. Su madre examinaba cada detalle del vestido, y su tía repetía sin cesar que sería la boda más bonita de la ciudad. «Michael es un hombre afortunado», dijo su madre, ajustándole el velo. Ella sonrió. Sí, estaba feliz. Sí, una mujer afortunada por haber encontrado a un hombre como él. Afuera, las campanas de la iglesia repicaban. El murmullo de la ciudad crecía. Su padre, vestido con su mejor traje, recorría el salón, verificando todos los detalles. La boda de una hija era un asunto de honor para un hombre como él, y nada podía salir mal. No sabían que todo estaba a punto de cambiar. El tiempo pasaba y él no llegaba. La ceremonia estaba prevista para las 10. A las 9:30, un chico entró corriendo en la casa. El novio aún no había llegado a la iglesia. Su madre la miró, sorprendida. «Debe haber algún imprevisto», dijo. «No te preocupes, querida». Pero el tiempo seguía pasando. 10 minutos, 20, media hora. A las 10:15 el hermano de Michael, David, llegó apresurado, sudando, con los ojos muy abiertos. Había salido temprano para resolver un problema, pero no había regresado. La frase resonó en su mente. «¿Qué problema?», preguntó ella, sintiendo que la sangre abandonaba su rostro. «No lo sé», respondió él, sin dar más detalles. Solo mencionó que era algo importante y que volvería a tiempo. En ese momento su padre ya mostraba impaciencia. Un hombre responsable no desaparece el día de su boda. Pero ella conocía a Michael. Él no la dejaría esperando en el altar. Entonces, ¿dónde estaba? El reloj marcaba las 10:45 y la iglesia estaba llena. Los invitados murmuraban entre ellos. Algunos la miraban con lástima. Otros parecían ansiosos por algún tipo de escándalo. Ella permaneció sentada en el salón de la casa de su familia, vestida de novia, con las manos sobre el regazo. Su madre le apretó la mano. «Tranquila, hija mía. Aparecerá». Pero, ¿aparecería? Su mente se aceleró. ¿Qué podría haber pasado? ¿Un accidente? ¿Un secuestro? ¿Un ataque de pánico? ¿O simplemente había huido? La idea la golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Y si Michael había cambiado de opinión? ¿Y si nunca la había amado como ella lo amaba a él? El tiempo parecía haberse detenido, pero la realidad la empujaba implacablemente. El sacerdote ya se mostraba impaciente. Su padre caminaba de un lado a otro con expresión seria, y algunos comentaban que tal vez sería mejor cancelar la ceremonia. Pero ella no quería cancelarla. Ella quería a Michael. A las 11:30, la atmósfera de expectación se transformó en vergüenza. Algunas personas se retiraron, otras susurraban, y yo deseaba enterrar mi rostro bajo el velo, desaparecer. Alguien comentó que tal vez había huido, una frase que me desgarró como una navaja. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Mi madre me abrazó, pero no alivió el dolor. Me sentí humillada, abandonada, traicionada. En ese momento los hombres de la familia comenzaron a buscar al desaparecido por toda la ciudad. Fueron a su casa, a la estación de tren y a los bares. Nada, ni rastro, ni noticias. Simplemente había desaparecido. El altar permanecía vacío. El cura cerró la Biblia. Las flores comenzaron a marchitarse bajo el calor del mediodía. Mi padre se quitó la chaqueta y la tiró sobre la silla, derrotado. Me quedé allí, sola en mi día de boda. Y esa fue la última vez que me puse ese vestido blanco. Después de horas de espera, los invitados se marcharon uno a uno.
Algunas mujeres me cogieron de la mano y me dijeron palabras de consuelo que solo intensificaron mi dolor. Eres una joven preciosa, L. Dios tiene un propósito para todo. Quizás sea mejor así, querida. Quizás él no era el hombre adecuado. Nunca conocemos verdaderamente a un hombre hasta el día de la boda. Quería gritar. Conocía a Michael. No era un hombre cobarde. No era del tipo que dejaría a una mujer esperando en el altar. Algo había pasado. Yo lo sabía, pero nadie más parecía creerlo. La gente se marchó. La iglesia se vació. El sacerdote cerró el libro de la ceremonia y suspiró, como si ya hubiera visto esa historia antes. Mi padre, con la cara roja de ira, se encerró en su habitación sin decir una palabra. Mi madre intentó convencerme de que me quitara el vestido, pero yo me quedé sentada en el sofá con mi vestido de novia, incapaz de procesar lo que estaba pasando. ¿Y si nunca volvía? ¿Y si estaba muerto? O peor aún, ¿y si simplemente se había marchado por voluntad propia? Al final del día, mi padre finalmente actuó. Llamó a los hermanos de Michael y a algunos hombres del pueblo para iniciar la búsqueda. Hicieron las preguntas obvias. ¿Había dicho algo en los últimos días? ¿Alguna pelea? ¿Alguna duda? ¿Tenía ahorros? ¿Algo que sugiriera un plan de fuga? Nadie supo responder. Michael estaba emocionado con la boda. Hizo planes, habló del futuro. No había nada que indicara que quisiera desaparecer. Los hombres fueron a su casa. Su ropa todavía estaba allí. El dinero seguía en la caja fuerte. Su pasaporte estaba en el mismo lugar. Pero Michael no estaba en ninguna parte. Mi desesperación comenzó a crecer. En el fondo, una parte de mí aún esperaba que regresara de repente con una explicación, diciendo que todo había sido un error, un malentendido, un golpe del destino. Pero cayó la noche y no regresó. A la mañana siguiente mi madre me despertó. Todavía llevaba puesto mi vestido de novia, el mismo vestido, arrugado, manchado de lágrimas, un cruel recordatorio de lo que debería haber sido un día feliz. «Querida, vamos a la comisaría». Esa frase me causó escalofríos. Si íbamos a la comisaría, significaba que ya no era una demora. Significaba que mi prometido estaba oficialmente desaparecido. El sheriff escuchó nuestra historia con mirada cansada. ¿Estás segura de que no se ha fugado? Mi sangre hirvió. Michael nunca haría eso, pero él no parecía convencido. Muchas mujeres han dicho: «Cállese, joven. Investigaremos». Pero a veces, cuando un hombre decide marcharse, no hay mucho que podamos hacer. Salí de allí con un nudo en la garganta. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que, para todo el pueblo, yo era la novia abandonada. ¿Qué dolía más, la vergüenza o la incertidumbre? En aquellos días no había internet, pero las noticias corrían tan rápido como el viento. En pocos días, mi historia estaba en boca de todos. Decían que tenía otra mujer en el pueblo vecino y que se había fugado con ella. Oí que tenía deudas de juego y que había tenido que desaparecer. Quizás era un castigo divino. Ningún hombre desaparece así sin motivo. No soportaba salir a la calle. Sentía miradas pesadas, susurros, comentarios como si supieran más de mi vida que yo misma. Pero nada me dolía tanto como un pensamiento que comenzó a atormentarme. ¿Y si no volvía a verlo nunca más? ¿Y si estaba muerto? Cada día que pasaba, el dolor se hacía insoportable. Las búsquedas continuaron durante semanas, pero sin pistas. No se encontró ningún cadáver. Más tarde, apareció un testigo que afirmó haberlo visto marcharse. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Mi padre empezó a perder la paciencia. «Basta, L. Era un cobarde, pero yo no podía aceptar que un hombre desapareciera el día de su boda sin dejar rastro». Pasó el tiempo. 5, 10, 20 años. Y entonces llegó una carta. Una carta que lo cambiaría todo. Tras la desaparición de Michael, mi vida nunca volvió a ser la misma. Durante los primeros meses,
Seguía despertándome cada día esperando que volviera. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba. Cada carta que llegaba me hacía contener la respiración, imaginando que por fin sería suya. Pero el tiempo pasó, y su silencio se hizo más fuerte que cualquier palabra. La ciudad siguió adelante, pero yo no. La gente empezó a actuar como si mi historia fuera solo otro caso olvidado, algo que ya había pasado. Los vecinos ya no susurraban tanto cuando pasaba. Ya no me miraban con lástima. Pero yo sabía que en el fondo todos pensaban lo mismo. Pobre, abandonada en el altar. Mi madre intentaba animarme. Hija mía, la vida no se ha acabado. Aún puedes encontrar un buen hombre. Pero, ¿cómo podía mirar a otro hombre cuando la única persona a la que había amado había desaparecido sin dejar rastro? Durante mucho tiempo, esperé. Cada nuevo día me preguntaba, ¿dónde está? Piensa en mí. ¿Sigue vivo? Y lo más doloroso de todo, si está vivo, ¿por qué no ha vuelto? Con el paso de los años mi familia intentó empujarme por otros caminos. Mi padre, práctico y rígido como siempre, ya no tenía paciencia con mi tristeza. Ya basta, L. Ese hombre era un cobarde. Despierta a la vida. Pero yo no lo creía. Rechazaba la idea de que Michael simplemente hubiera huido. Algo le había pasado. Pero el mundo no esperó respuestas como yo. Simplemente siguió adelante. Mis amigos empezaron a casarse, a tener hijos. Algunas incluso se convirtieron en abuelas. Y yo seguía esperando hasta que, un día, algo dentro de mí se rompió. Fue durante un almuerzo de domingo en casa de mi hermana. Los niños corrían por el jardín. Mi madre charlaba animadamente con los parientes de mi marido, y todos parecían felices. Fue entonces cuando oí a uno de los niños decir: «Él perdió su juventud esperando a...». El impacto me atravesó el cuerpo como un cuchillo. ¿Era esa la impresión que todos tenían? ¿Que me había aferrado a un fantasma? Por primera vez, acepté la posibilidad de que él nunca volviera, y esa idea me consumió por dentro. En los años siguientes, dejé de esperar activamente. Pero eso no significaba que lo hubiera olvidado. Empecé a vivir en piloto automático, convirtiéndome en esa mujer que todos consideraban una buena hija, una buena tía, una buena vecina. Pero estaba vacía, sin envejecer. Mis padres intentaron presentarme a otros hombres, pero yo no quería a nadie que no fuera Mikel. A los 40 años, empecé a aceptar la posibilidad de no saber nunca lo que había pasado. A los 50, dejé de hablar de él. Y entonces el tiempo se convirtió en décadas hasta que, un día, llegó una carta. Una carta que rompió todo ese silencio. Tras la desaparición de Mikel, mi vida se convirtió en un eterno después. Después de las búsquedas, las lágrimas, la vergüenza. Pero, ¿qué venía después? ¿Qué le quedaba a alguien como yo, que había vivido para amar a un hombre que simplemente había desaparecido? A los 30 años, la gente dejó de verme como la novia abandonada. Ahora solo era una mujer solitaria marcada por el pasado. La gente dejó de preguntar por él. Incluso mi madre, que intentaba consolarme, ya no mencionaba su nombre. Y eso dolía, porque para mí él seguía existiendo. Nunca dejé de imaginarlo en algún lugar, tal vez sin memoria, tal vez atrapado en una vida que no había elegido. Sentía que él no me había olvidado. Pero, ¿qué hacer con ese sentimiento? Intenté seguir adelante. Lo juro. Mi familia nunca aceptó mi soledad. Aún eres joven. Encuentra a alguien. Cásate. Ten hijos. Mi madre incluso organizó citas con hombres respetables. Pero ninguno era Michael. Cada mirada, cada conversación, cada propuesta de matrimonio me hacía sentir como si estuviera traicionando una promesa silenciosa. Quiero hacer una pausa por un momento. Si sientes amor y sigues escuchando mi historia, por favor, suscríbete y haz clic en el botón Me gusta en el canal Grandparents Memories para mostrar tu apoyo. Muchas gracias.
Y entonces, con el tiempo, dejé de intentarlo. Me resigné a vivir para los demás. Vivir para cuidar de mi madre cuando enfermara. Vivir para ayudar a mis sobrinas a elegir sus vestidos de novia. Vivir para celebrar los cumpleaños de los hijos de la familia. Pero no vivía para mí, porque sabía que algo dentro de mí estaba atrapado en el pasado. Pasó el tiempo. Mis hermanas se casaron, tuvieron hijos, nietos. Yo seguí en la misma casa, en la misma habitación donde me había preparado para la boda que nunca tuvo lugar. Las paredes parecían susurrar la historia que todos intentaban olvidar. Había un baúl en el fondo de mi armario. Dentro estaba el vestido de novia. Nunca tuve el valor de tirarlo. Nunca tuve el valor de mirarlo. A veces me sorprendía pensando, ¿y si me hubiera casado con otro hombre? ¿Y si hubiera seguido adelante? Pero entonces una fuerza superior me empujaba hacia atrás. No podía rendirme sin saber la verdad. La ciudad ya no era la misma. Las calles habían cambiado. La gente había cambiado. Las costumbres habían cambiado. Pero dentro de mí, el tiempo se había detenido. El silencio sobre Michael se volvió insoportable hasta que se rompió. Llegó una carta. Una carta que traía un nombre que no había oído en más de 20 años. Un nombre que casi detuvo mi corazón. El sobre era sencillo, sin remitente, y lo dejaron en mi puerta. Si hubiera sido solo un trozo de papel cualquiera. Pero en cuanto vi mi nombre escrito con una letra cuidada, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis dedos temblaron al romper el papel, y lo que encontré dentro hizo que mi corazón se detuviera por un instante. L. Puede que no me reconozcas, pero hay algo que debes saber. La carta era breve, directa y contenía un nombre que no había visto en más de 20 años. Un nombre que nunca olvidé. Michael. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, como si toda la fuerza que me mantenía en pie hubiera desaparecido de repente. Releí esas palabras una y otra vez, tratando de entender si era real o solo una cruel broma del destino. El papel parecía vibrar entre mis dedos como si estuviera en llamas, trayendo de vuelta recuerdos que había intentado enterrar. Mi mente entró en un torbellino. ¿Cómo podía alguien escribir ese nombre después de tantos años? ¿Cómo se atrevía alguien a jugar con mi historia, con un dolor que nunca había cicatrizado? Mi primer instinto fue creer que se trataba de un error, una confusión, cualquier coincidencia. Pero entonces mis ojos encontraron el sello en la esquina del sobre. Era de un hospital psiquiátrico. Hospital Psiquiátrico Riverside. Se me encogió el pecho. Sentí un nudo en la garganta y tuve que sentarme antes de que mis piernas se doblaran. ¿Un hospital psiquiátrico? ¿Qué significaba eso? Las preguntas comenzaron a martillear mi cabeza, cada una más desesperada que la anterior. ¿Estaba internado todo ese tiempo? ¿Perdido? ¿Vivo? ¿Pero sin memoria? Las respuestas parecían tan cercanas y, al mismo tiempo, inalcanzables. Mis ojos ardían. Una mezcla de rabia, miedo y esperanza pudiera no recordar. Una tarde, cuando me marchaba, Michael me sorprendió llamándome por mi nombre. Era la primera vez que lo hacía sin que yo se lo pidiera. Mi corazón se aceleró. Eleanor, mi corazón se aceleró. Sí. Dudó, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Luego apartó la mirada y negó con la cabeza. Nada. Pero no era nada. Sabía que no lo era. A partir de ese día, algo empezó a cambiar. Empezó a observarme con más atención, como si intentara encontrar algo familiar en mí. A veces, lo pillaba mirándome fijamente durante largos segundos, y cuando nuestros ojos se encontraban, rápidamente desviaba la mirada, confundido, hasta que una tarde me hizo la pregunta que más temía. ¿Estaba casada? Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué debía decir? Si le decía la verdad, ¿le ayudaría a recordar o solo aumentaría su confusión? Tragué saliva. No, nunca te casaste. Frunció el ceño.
Pero yo iba a casarme. Esa pregunta tenía un peso que él no podía imaginar. Sí, susurré, casi sin fuerzas para pronunciar la palabra. Me miró durante un largo rato y sentí que ese momento podía cambiarlo todo, como si algo dentro de él estuviera a punto de despertar. Pero entonces solo asintió y volvió a mirar sus manos. Lo entendí. Eso fue todo. Se me encogió el pecho. No preguntó quién era la mujer con la que iba a casarse. No pidió más detalles. Simplemente aceptó la información como si fuera un hecho lejano, algo que no le concernía. Esa noche lloré como no había llorado en años. Me di cuenta de que, tal vez, por mucho que lo intentara, por mucho que estuviera allí todos los días, Michael nunca volvería a ser quien era. Y yo tenía que decidir qué hacer al respecto. Durante los días siguientes, mi mente se vio consumida por una sola pregunta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Podía seguir allí, insistiendo, esperando, intentando que lo recordara. Pero, ¿y si eso nunca sucedía? ¿Estaría dispuesta a pasar el resto de mi vida viviendo por un amor que tal vez nunca fuera correspondido? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podía simplemente alejarme después de todo lo que habíamos pasado? ¿Después de todo lo que había sentido? ¿Abandonar a Michael por segunda vez? El dilema me consumió hasta que, un domingo por la mañana, sucedió algo que me hizo tomar una decisión. Llegué al hospital y encontré a Michael en el jardín, como de costumbre. Pero esta vez no estaba solo. Una mujer estaba hablando con él. Parecía más joven que yo, bien vestida, con los ojos brillantes de entusiasmo. ¿Te gusta la música?, le preguntó. No lo sé, respondió él con el tono de alguien que no recuerda sus propios gustos. Soy profesora de piano. Si quieres, algún día puedo tocar para ti. Fue entonces cuando Michael sonrió. Una sonrisa pequeña, discreta, pero una sonrisa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Durante todos esos meses, intenté sacar una sonrisa de sus labios. Intenté recuperar al hombre que era. Intenté encontrar algún rastro del amor que compartíamos. Pero allí estaba él, sonriendo a otra mujer, como si la vida acabara de empezar para él. Y tal vez así era. Tal vez Michael tenía una nueva oportunidad, una página en blanco. Y tal vez yo necesitaba aceptar que esa nueva historia no incluía el pasado que compartíamos. Cuando la mujer se alejó, él se dio cuenta de mi presencia. Hola, él. Me llamó por mi nombre otra vez, pero por primera vez. Eso no me alegró el corazón, porque sabía que no me llamaba como alguien que se acordaba de mí. Me llamaba como alguien que... Una presencia familiar me envolvió. Me senté a su lado en el banco. Durante largos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Entonces, respiré hondo y lo miré. Michael, ¿eres feliz aquí? Parpadeó, sorprendido por la pregunta. Creo que sí. Fue todo lo que necesitaba oír. Le cogí la mano por un momento, sintiendo su calor por última vez. Y entonces, eso es lo que importa. Frunció el ceño, confundido, pero yo solo sonreí. Una sonrisa de despedida. Me levanté y caminé hacia la salida del hospital sin mirar atrás. Esta vez, sabía que no volvería. Pasé mi vida esperando a Michael, pero en ese momento, me di cuenta de que tal vez era hora de dejar de esperar. Tal vez era finalmente mi turno de vivir. Los días que siguieron a mi última visita al hospital fueron los más extraños de mi vida. No sabía cómo despertarme sin la expectativa de volver a verlo. Durante meses, esa rutina de ir al hospital, hablar con él, intentar extraer fragmentos del pasado se había convertido en mi razón de ser. Pero ahora, todo lo que tenía era un vacío inmenso, una pregunta sin respuesta. ¿Qué hago ahora? Por primera vez en muchos años, sentí que no tenía dónde huir. Pasé décadas tratando de encontrar un final para mi historia con Michael, tratando de comprender lo que había sucedido, creyendo que, de alguna manera,
el destino nos reuniría de nuevo. Pero la verdad era diferente. La verdad era que había estado sola todo el tiempo. Había vivido tanto tiempo pensando en lo que podría haber sido, que me olvidé de vivir lo que aún podía ser. En los primeros días, el silencio dentro de mi casa parecía ensordecedor. Me levantaba temprano, preparaba el café, miraba la puerta como esperando que pasara algo. Pero ya no había cartas misteriosas, ni pistas que seguir, ni hospitales que visitar. Mi familia se dio cuenta de que algo había cambiado, pero nadie preguntó nada. Creo que, en el fondo, todos sabían que mi historia con Michael, aunque no se hubiera dicho con palabras, había llegado a su fin. Pero yo no sabía cómo empezar de nuevo. Pasaba las noches mirando al techo preguntándome, ¿qué hago ahora? ¿Quién soy sin esta historia? Fue entonces cuando me vino a la mente un recuerdo, algo que siempre había querido hacer, pero que había dejado de lado porque creía que mi camino ya estaba trazado. Quería viajar. Cuando era joven, incluso antes de Michael, soñaba con ver el mundo, pisar playas que nunca había pisado antes. Luego llegó el amor y, después, la espera, y la espera se convirtieron en mi única realidad. Nunca me permití salir de mi ciudad porque, en el fondo, siempre temí que, si me iba, Michael volviera, y yo no estuviera allí para recibirlo. Pero ahora sabía que él nunca volvería a mí. ¿Qué me lo impedía? Una tarde, me armé de valor y fui a la agencia de viajes de la ciudad. Nunca en mi vida había comprado un billete para ir a ningún sitio. Siempre había vivido donde había nacido, rodeada de las mismas personas, los mismos lugares, las mismas historias. Pero, por primera vez, sentí que podía cambiar eso. La empleada sonrió al verme entrar. ¿Puedo ayudarla? Tragué saliva, aún sin creer lo que estaba a punto de hacer. Sí, quiero viajar. ¿A dónde? Esa era la pregunta. ¿A dónde quería ir? Podía elegir cualquier lugar del mundo. Pero en ese momento, solo un destino se me ocurrió. El mar. Deseaba contemplar el mar. Algo que solo conocía por fotos y relatos. Algo tan vasto, infinito, diferente de la vida que había llevado hasta entonces. Escribí algunas palabras y ella me miró con una sonrisa amable. Tenemos un destino perfecto para usted. Y así, por primera vez en mi vida, compré un billete. Al regresar a casa, me senté en el borde de la cama y miré a mi alrededor. Durante tantos años, mi existencia se había reducido a ese espacio. La misma habitación, las mismas paredes, los mismos muebles. Ahora todo parecía pequeño. Me levanté, fui a mi armario y abrí el cajón donde, durante todos esos años, había guardado mi vestido de novia. Allí estaba, amarillento por el paso del tiempo, cuidadosamente doblado, como si esperara el momento de ser usado. Pero ese momento nunca llegó. Toqué la tela con cariño, sintiendo cada detalle. Entonces, sin pensarlo dos veces, cogí el vestido, salí de casa y caminé hasta la orilla del río James, que atravesaba la ciudad. El viento agitaba las hojas de los árboles, y el sol dorado de la tarde lo teñía todo con una luz suave. Respiré hondo y dejé que el vestido se entregara a la corriente. La tela blanca, ya descolorida por el tiempo, comenzó a ser arrastrada por las aguas, girando y hundiéndose poco a poco. Era simbólico, lo sabía, pero en ese instante sentí que por fin estaba dejando marchar a Michael. No solo a él, sino a la versión de mí misma que había pasado toda su vida esperando a que alguien regresara. El vestido siguió el curso del río hasta desaparecer por completo de mi vista, y con él, una parte de mí también se fue. Al regresar a casa, miré la maleta abierta sobre la cama. Esta vez, no era una maleta de recuerdos. No era un baúl de recuerdos. Era una maleta para el futuro, para el que por primera vez estaba lista para vivir. A la mañana siguiente, tomé el tren hacia la playa de Virginia Beach.
Al llegar, me quedé paralizada ante la inmensidad azul que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, escuchando el sonido de las olas rompiendo en la arena, sintiendo el olor salado del viento, el calor del sol en mi piel. Todo era nuevo para mí. Caminé por la orilla de la playa y dejé que el agua tocara mis pies. Y fue allí, mirando al horizonte, donde finalmente sentí algo que no había sentido en años. Paz. Michael era el amor de mi vida. Pero el amor de mi vida no podía ser solo él. El amor de mi vida también tenía que ser yo misma. Y por fin estaba lista para amarme lo suficiente como para seguir adelante. Porque la vida aún me esperaba. El olor del mar aún permanecía en mi piel. Cuando regresé a mi ciudad, algo dentro de mí había cambiado, aunque aún no sabía exactamente cómo nombrarlo. Me sentía más ligera, como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Quiero hacer una pausa por un momento. Si sientes el amor y sigues escuchando mi historia, por favor, suscríbete y dale al botón Me gusta en el canal Memorias 2 a vos para mostrar tu apoyo. Muchas gracias. Pero, al mismo tiempo, había un vacío donde antes existía el amor que me había sostenido durante tanto tiempo. Era una extraña mezcla de libertad y duelo. En los primeros días después del viaje, recorrí las calles de la ciudad. Y me di cuenta de cómo todo parecía más pequeño. No porque los edificios se hubieran encogido o las calles se hubieran reducido, sino porque yo había cambiado. Mis ojos vislumbraron algo más allá de los límites que me habían rodeado toda la vida. Y ese mundo, que antes lo era todo para mí, ahora no me parecía suficiente. Mi rutina volvió a la normalidad. Pero la verdad es que ya no era la misma persona. El silencio que antes me ahogaba ahora parecía una invitación a empezar de nuevo. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, vi un sobre en la puerta. Mi corazón se aceleró por un instante. Durante años, viví esperando cartas que nunca llegaron. Pero esta vez sabía que no era de él. Michael ya no formaba parte de mi vida. Cogí el sobre con manos firmes, sin temblores, sin miedo. El nombre del remitente era el del hospital. Cerré los ojos y respiré hondo antes de abrir la carta. Era corta. Preguntó por ti esta mañana. Mis ojos recorrieron las palabras de nuevo, tratando de absorber su significado. Preguntó por mí. ¿Pero por qué? Me senté lentamente, sintiendo que el suelo se escapaba bajo mis pies. Pasé meses a tu lado, esperando algún vestigio de memoria, deseando una mirada que me reconociera, rogando en silencio que me encontrara en medio de la niebla que cubría su mente. Y ahora, justo ahora, cuando por fin había dejado todo atrás, él preguntaba por mí. Mi primera reacción fue un nudo en el pecho, un impulso de volver al hospital y verlo una vez más. Pero entonces, algo dentro de mí se resistió. Había pasado tanto tiempo viviendo por el recuerdo de un amor que tal vez nunca volvería. Ahora que por fin era libre, ¿debía volver a abrir esa puerta? En el fondo, sabía que si volvía, correría el riesgo de ser engullida de nuevo por todo aquello. Pero, ¿y si era mi última oportunidad? Pasé el resto del día perdida en mis pensamientos. Mis pies querían seguir adelante, pero mi corazón seguía aferrado a ese nombre, a ese rostro, a ese amor que nunca había muerto del todo. A la mañana siguiente, antes de que pudiera cambiar de opinión, fui al hospital. Al entrar, sentí el aire cargado de recuerdos. Cada paso me llevaba de vuelta a todos los días que pasé allí, esperando algo que nunca sucedió. La enfermera me recibió con una sonrisa amable. «Está en la habitación. ¿Quiere verlo?» Asentí, pero tenía las manos frías. Atravesé los pasillos familiares hasta la puerta que daba a la habitación de Michael. Respiré hondo antes de entrar. Estaba sentado en la cama mirando al vacío. Pero cuando me vio, sus ojos brillaron y esbozó una pequeña sonrisa. «¿Has vuelto?» No era un tono de sorpresa. Era como si supiera que tarde o temprano volvería.
Me senté en la silla junto a él. No sabía qué decir. Me miró durante un largo rato, con los ojos ligeramente entrecerrados, como si intentara comprender algo que estaba más allá de su alcance. «He soñado contigo». Mi corazón se aceleró. «Has soñado», asintió lentamente. «Estábamos vestidos de blanco, pero tú no parecías feliz». Se me encogió el pecho. Él no lo sabía, pero estaba describiendo exactamente cómo me sentí el día de nuestra boda. Tragué saliva. «¿Qué más recuerdas?». Desvió la mirada, confundido. «No lo sé. Solo siento que...». Su importancia era evidente, aunque yo no sabía exactamente por qué. Las lágrimas me quemaban los ojos. Por un instante, una parte de mí deseaba agarrar ese hilo de memoria y tirar de él con todas mis fuerzas, obligándolo a recordar todo. Pero otra parte sabía que eso no sería justo. Él ya no era el mismo, y yo tampoco. Respiré hondo y le sostuve la mano por un momento. «Está bien, Michael. No tienes que recordar». Me miró, y por un instante creí ver un destello de emoción en sus ojos. «¿Eres feliz?», preguntó. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Por primera vez en años pensé en la respuesta sin dudar. Sonreí levemente. «Sí». Él asintió lentamente, como si absorbiera esa información. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, simplemente sintiendo la presencia del otro. No era un silencio pesado, lleno de expectativas y dolor, como los que habíamos compartido antes. Era un silencio de aceptación. En ese momento comprendí que no necesitaba volver allí nunca más. No porque ya no lo amara, sino porque finalmente comprendí que el amor, a veces, no necesita un final perfecto para ser real. Él era parte de mí. Siempre lo sería. Pero mi vida ya no estaba ligada a la suya. Me levanté lentamente, apretándole la mano por última vez. «Cuídate, Michael». Él sonrió levemente. «Tú también, L». Y con eso, salí de la habitación, del hospital, de esa parte de mi vida, con la certeza de que por fin era libre. El amor que sentía por él era grande, fuerte, real. Pero ahora era el momento de amarme a mí misma. Y esta vez no esperaría nada de nadie más. Solo de mí misma. A medida que pasaban los días, lo que había comenzado como un pensamiento fugaz se cristalizó lentamente en un plan concreto. Luego, en una mañana que parecía una mañana cualquiera, compré mi pasaje. Este viaje no era solo para ver el océano. Esta vez, mis ambiciones se extendían mucho más allá de ese modesto objetivo. Deseaba explorar destinos que antes solo existían en mi imaginación. Ansiosa, deseaba vagar por calles desconocidas, inhalar aromas exóticos y saborear cocinas que nunca había probado. Pero, lo más importante, estaba desesperada por descubrir en quién podía convertirme, ahora que me había liberado de la carga de un pasado que nunca me había pertenecido. Cuando llegó el día de la partida, salí deliberadamente de mi casa al amanecer, disfrutando de la fresca brisa matinal en mi piel. Solo llevaba lo imprescindible. Sin equipaje innecesario, sin vestigios espectrales de días pasados, solo la sensación de ligereza de alguien que por fin había abrazado el vivir, el momento presente. Al subir al tren, una profunda sensación de calma se apoderó de mí. La incertidumbre de lo que estaba por venir no me inquietaba como solía hacerlo. Por primera vez, acepté lo desconocido. Intuitivamente comprendí que, donde quiera que me llevara este viaje, era exactamente donde necesitaba estar. Esta vez sería diferente. No pospondría mi felicidad esperando a que las circunstancias externas u otras personas se alinearan. Mi alegría dependería únicamente de mí. Queridos y amados oyentes, desde todo mi corazón, me gustaría expresar mi profunda gratitud a todos ustedes por escuchar pacientemente la historia de mi vida. Espero que sirva como una profunda lección sobre el amor, la espera y el viaje de redescubrimiento de uno mismo. A veces pasamos toda la vida esperando algo, o a alguien,
olvidando que la vida sigue adelante. Cada día sigue adelante. Mi historia trasciende un amor inconcluso, abarcando la liberación, el valor de empezar de nuevo y la comprensión del amor propio. Espero que, a través de esta narración, cada uno de nosotros se dé cuenta de que nunca es demasiado tarde para empezar un nuevo capítulo, explorar el mundo y encontrar la alegría en las cosas más simples. Si te ha gustado la historia y deseas escuchar más narraciones significativas, suscríbete al canal Memorias Dos a Vos. Cada suscripción y cada me gusta nos motiva a seguir compartiendo historias conmovedoras y valiosas lecciones de vida. Agradezco sinceramente al fundador del canal Memorias Dos a Vos por crear esta maravillosa plataforma y por invitarme a compartir mi experiencia. Es una oportunidad preciosa para preservar y transmitir los recuerdos y la sabiduría de nuestra generación. Espero con ansias las próximas historias, donde continuaremos explorando juntos los preciosos fragmentos del rompecabezas de la vida. Muchas gracias. Que tu día esté lleno de... Durante años, intenté seguir adelante. Durante años, luché contra el recuerdo de él. Y ahora el destino me arrastraba de vuelta al pasado, obligándome a enfrentarme a algo que ya no sabía si era lo suficientemente fuerte como para soportar. La decisión de ir al hospital no fue fácil. Pasé la noche despierta, sosteniendo esa carta contra mi pecho, sintiendo el peso de todo lo que representaba. Si cruzaba esas puertas, si veía con mis propios ojos que Michael estaba vivo, que de alguna manera había existido todo ese tiempo, ¿qué me haría eso? ¿Y si estaba allí, pero no se acordaba de mí? ¿Y si solo era un fantasma del pasado, una mujer a la que nunca reconocería? Pero sabía que no podía vivir el resto de mi vida sin saber la verdad. Necesitaba verlo. Necesitaba oír su voz. Mirarlo a los ojos y entender lo que realmente había pasado en lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. A la mañana siguiente, reuní todo mi valor. Vestida de forma sencilla, pero digna, cogí la carta, la apreté con fuerza y salí de casa con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. El hospital estaba en otra ciudad, un edificio antiguo con paredes altas y ventanas pequeñas. El olor a desinfectante mezclado con viejos recuerdos flotaba en el aire, y sentí un escalofrío al cruzar la recepción. Mi nombre ya estaba registrado. Me estaban esperando. Una enfermera me guió por pasillos blancos y silenciosos, cada paso resonando como un latido lento en mi pecho. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras mi mente intentaba prepararse para lo que estaba a punto de suceder. Entonces se detuvo frente a una puerta. «Está aquí», dijo la mujer, con una mirada que parecía cargar el peso de lo que estaba a punto de ver. Por un instante, mis manos se quedaron heladas. El sudor corría por mi rostro. La realidad me golpeó como una avalancha. ¿Qué esperaba? ¿Que estuviera allí, esperándome, sonriendo, llamándome por mi nombre? El tiempo no perdona. Transforma a las personas, roba historias, borra rostros. Respiré hondo y entré. El hombre estaba sentado cerca de la ventana, mirando hacia afuera. Tenía el pelo más corto, con algunas canas, y su cuerpo parecía más delgado, frágil. Por un segundo, mi mente se negó a aceptarlo. Mi corazón quiso negarlo, pero entonces él giró la cabeza, y supe que era Michael. El tiempo lo había transformado, pero esos ojos eran los mismos. Una sacudida recorrió mi espina dorsal, y tuve que apoyarme en la puerta para no caerme. Mis labios temblaban. Se me atragantó la respiración. Estaba allí, vivo, delante de mí, pero no me reconoció. El silencio fue lo más cruel que jamás había experimentado. Me miró como si fuera una desconocida, sin emoción, sin rastro de reconocimiento en sus ojos, solo una mirada perdida, vacía. Mi boca intentó formar palabras, pero no salió nada. ¿Cómo decir? ¿Soy yo, L,
la mujer que te ha esperado toda la vida. ¿Cómo preguntarle dónde has estado todo este tiempo, sabiendo que la respuesta podría destruirme? Frunció el ceño, ladeó la cabeza, como si intentara encontrar algo profundo en su memoria. Pero el vacío permaneció. «Hola», fue todo lo que dijo. Y en ese momento mi corazón se rompió de una manera que nunca imaginé posible. Estaba ante el hombre al que amaba más que a mi propia vida. El hombre por el que lloré noches sin fin. Por el que esperé durante décadas. Pero él no sabía quién era yo. No había reconocimiento en sus ojos. Ninguna sorpresa. Ninguna emoción. Solo una mirada vacía y perdida, como si yo fuera una persona cualquiera que se cruzaba en su camino. Se me cerró la garganta y un sabor amargo me llenó la boca. ¿Qué hacer? Quería correr hacia él, agarrarle las manos, suplicarle que se acordara de mí, pero una parte de mí tenía miedo. Un miedo terrible de que cualquier intento fuera en vano. Volvió a mirar por la ventana, como si mi presencia no tuviera ningún significado. Mi corazón se rompía más cada segundo que pasaba. No sabía qué esperaba encontrar al llegar allí, pero nunca imaginé que me dolería tanto darme cuenta de que aquel hombre al que conocía era solo un extraño para mí. Respiré hondo, tragué el nudo que tenía en la garganta y di un paso adelante. Michael. Mi voz salió débil, temblorosa, como si tuviera que volver a aprender a pronunciar su nombre después de tantos años. Frunció el ceño y me miró de nuevo, ahora con un poco más de atención, pero no había ningún recuerdo allí, ningún atisbo de reconocimiento. ¿Me conoces? Su voz era tranquila, sin emoción. Fue como recibir una puñalada en el pecho. Quería llorar, quería gritar que sí, que él me conocía. Él me conocía mejor que nadie en el mundo. Conocía mi risa, mis miedos, mis sueños. Sabía cómo tomarme la mano de una manera que me hacía sentir segura. Sabía exactamente cómo hacerme sonreír después de un mal día. Era la persona que prometió estar a mi lado, que dijo que me amaría para siempre. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Pero, ¿qué podía hacer yo? Él no... Completamente paralizada ante el vacío que había sustituido al amor, me sentía impotente. La enfermera, al darse cuenta de mi angustia, me tocó suavemente el hombro. Llegó aquí hace muchos años, me explicó con voz amable, pero firme. No sabemos exactamente qué le pasó, pero lo encontraron sin documentos, sin memoria. Dicen que vagaba por las calles, desorientado y confuso. Cuando lo trajeron aquí, no sabía su nombre, su origen, y hasta hoy no recuerda nada. Sus palabras me golpearon como golpes. Nunca intentó salir de aquí, nunca buscó a su familia. Mi voz, más desesperada de lo deseable, salió. La enfermera negó con la cabeza. Para él, no hay familia. No tiene pasado. Solo vive en el presente. Mi cuerpo comenzó a temblar. Esto no podía ser real. ¿Cómo puede alguien perder toda su vida? ¿Cómo puede el destino ser tan cruel, quitándole no solo la memoria, sino todo el amor que llevaba dentro? Su silencio era lo más insoportable. Él solo me miraba, sin saber por qué esa mujer extraña lloraba por él. ¿No te acuerdas de mí? Le susurré más a mí misma que a él. Parpadeó lentamente, como si intentara encontrar alguna respuesta dentro de sí mismo. «Lo siento», fue todo lo que dijo. Fue entonces cuando me di cuenta de que quizá había esperado toda mi vida a alguien que nunca volvería. El dolor de esa constatación me golpeó con una fuerza absurda. Había pasado décadas viviendo con un fantasma, esperando a un hombre que ahora estaba frente a mí, pero que ya no era el mismo. El Michael que yo conocía había desaparecido mucho antes de que llegara esa carta. Mis rodillas casi se doblaron. Todo parecía girar a mi alrededor. Quería huir, borrar ese momento de mi mente. Pero, al mismo tiempo, algo me ataba al suelo, porque a pesar de todo, todavía amaba a ese hombre. Respiré hondo, buscando fuerzas donde ya no quedaban.
¿Puedes llamarme por mi nombre?, le pregunté, sintiendo un hilo de esperanza dentro de mí. Él me miró a la cara. ¿Cómo te llamas? Esa pregunta fue el golpe final. Tragué mis sollozos, controlándome para no derrumbarme allí mismo. Eleyaner, respondí, con la voz casi desapareciendo. Repitió mi nombre suavemente, probando el sonido en sus labios, pero no hubo ningún signo de recuerdo, ningún recuerdo oculto emergiendo de las profundidades de sus ojos. Sabía que sería el mayor dolor de mi vida. Y también sabía que a partir de ese momento tendría que tomar la decisión más difícil de todas. Insistir en intentar traerlo de vuelta, aunque nunca me reconociera. O aceptar finalmente que el Michael al que amaba había dejado de existir. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma parecía atrapada en el pasado. Sentí que mi corazón latía con fuerza, casi saliéndose de mi pecho mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. Michael, el hombre al que había esperado durante más de 20 años, estaba frente a mí, respirando, vivo. Pero era como si nunca hubiera existido. El amor que una vez nos unió era solo una historia que yo había inventado. Quería gritar. Quería sostener su rostro entre mis manos, mirarlo profundamente a los ojos y sacudirlo hasta que recordara todo. Pero yo, un hombre con la mirada perdida, perdido en un tiempo desconocido, estaba frente a mí. El Michael que amaba se había desvanecido, al igual que mi vestido de novia, guardado en el fondo del armario, junto con las promesas de una vida que nunca sucedió. La enfermera observaba en silencio. Creo que ya había presenciado escenas como esta antes. Personas que habían pasado años esperando una respuesta y al encontrarla por fin, se daban cuenta de que era mucho peor que la duda. Me tocó el hombro con delicadeza, un gesto de empatía que, de alguna manera, me devolvió a la realidad. ¿Le gustaría hablar un poco más con él?, preguntó en voz baja y cautelosa. Quería y no quería. Quería sentarme a su lado, contarle todos los detalles de nuestra historia, enseñarle fotos, enseñarle quién era él, quiénes éramos nosotros. Pero también quería huir de allí, escapar y no volver a mirar atrás. Me enfrentaba a un cruel dilema. Luchar por un amor que quizá ya no existía, o aceptar que el destino me había robado todo, incluso la oportunidad de decir adiós. Michael seguía mirándome, pero sin ninguna emoción real, solo con una mirada curiosa, como si fuera una pieza de un rompecabezas que nunca podría encajar. Eso me consumía por dentro. Durante todos esos años, me torturé pensando dónde estaría, si estaría vivo, si pensaría en mí. Y ahora, al verlo allí, tan cerca y a la vez tan lejos, me di cuenta de que el dolor de perderlo era menor que el dolor de encontrarlo sin saber quién era yo. Tragué mis lágrimas. No tenía sentido desesperarse. ¿Te gusta vivir aquí?, le pregunté, tratando de entablar conversación, de crear alguna conexión, cualquier cosa. Se encogió de hombros. Está tranquilo. Esas dos palabras me hicieron comprender la dimensión del abismo que nos separaba. Tranquilo. Después de todo, después de tanto tiempo, eso era todo. Quería que me dijera que echaba de menos algo, que había un vacío dentro de él, que tenía sueños extraños sobre una mujer que no conocía. Pero no había nada, solo esa respuesta seca y resignada. Cerré los ojos por un instante, tratando de encontrar fuerzas. ¿Nunca has intentado recordar tu pasado, saber quién eras antes de venir aquí? Dudó por un momento. Creo que lo intenté al principio, pero luego acepté que quizá era mejor así. Mi corazón se desmoronó. Había pasado la mitad de mi vida buscándolo, queriendo respuestas, y él simplemente aceptaba el olvido. La enfermera interrumpió con tono cauteloso. No tiene memoria de lo que sucedió antes de ser encontrado. Intentamos terapia, pistas, pero nada recuperó sus recuerdos. Algunos casos son así. La mente bloquea ciertas cosas para protegerse.
Quería creer que era verdad. Quería pensar que, en el fondo, el Michael que yo conocía todavía estaba allí, esperando a despertar. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si el hombre que me amó había desaparecido para siempre y todo lo que quedaba era ese extraño que tenía delante? Tragué el dolor una vez más. Michael, ¿confías en mí? Me miró durante un largo rato antes de responder. No lo sé. Se me encogió el pecho. Era una respuesta sincera. No dijo que no confiaba en mí, pero tampoco dijo que sí, porque yo solo era una extraña para él. Intenté sonreír, aunque sentía que mi alma se hacía pedazos. ¿Te importaría que viniera a visitarte de vez en cuando? Hubo un silencio antes de que respondiera. Puedes venir si quieres. No era lo que esperaba, pero era todo lo que podía ofrecerme en ese momento. Salí del hospital sintiendo que había perdido a Michael por segunda vez. La primera fue cuando desapareció años atrás. La segunda fue hoy, cuando me di cuenta de que, aunque lo había encontrado, quizá nunca volvería a ser el hombre al que amaba. El sol brillaba afuera, pero para mí todo parecía gris. Las calles estaban llenas de gente. La gente seguía con su vida y yo me preguntaba qué pasaría ahora con la mía. Por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer. El amor por el que había vivido ya no existía, y me enfrentaba a un dolor que aún no sabía cómo soportar. Quiero hacer una pausa por un momento. Si sientes amor y sigues escuchando mi historia, por favor, suscríbete y dale me gusta al vídeo en el canal Memorias de Avós para mostrar tu apoyo. Muchas gracias. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, mis sueños eran un torbellino de recuerdos del pasado mezclados con la mirada vacía de Michael en el presente. Era como si mi corazón y mi mente estuvieran atrapados entre dos realidades, la del amor que existía y la del vacío que ahora ocupaba su lugar. Intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Mi rutina siguió siendo la misma. Me levantaba temprano, tomaba mi café, me ocupaba de la casa. Las personas que me rodeaban no se daban cuenta de que algo dentro de mí se había roto de forma irreparable. Pero, por dentro, me estaba derrumbando. Ya había sentido dolor antes. Había experimentado la soledad de no saber dónde estaba Michael. Pero ahora era diferente. Ahora lo sabía. Sabía que estaba a unos kilómetros de distancia, viviendo una vida sin espacio para nuestro pasado. La pregunta que no se me iba de la cabeza era, ¿qué hago ahora? Podría simplemente aceptar lo que veía y seguir adelante. Podría olvidarlo, intentar cerrar este capítulo de una vez por todas. Pero, ¿era eso lo que quería? ¿Pasar tantos años esperando una respuesta solo para rendirme al final? No. No podía rendirme tan fácilmente. Había algo dentro de mí que se negaba a aceptar que todo estaba perdido. Si estaba vivo, si el destino lo traía de vuelta a mí después de tanto tiempo, entonces tenía que intentarlo. Aunque no me recordara, aunque nunca volviera a ser el hombre que conocí, no podía simplemente irme. A la semana siguiente volví al hospital. Esta vez, mi corazón no latía con la misma desesperación que antes. Ya sabía lo que iba a encontrar. No esperaba volver a verlo y que me reconociera de repente, ni esperaba un milagro, pero quería volver a verlo. Lo necesitaba. Cuando llegué, la misma enfermera me saludó con una mirada amable. Hoy está en el jardín. Pasa mucho tiempo allí. Seguí el pasillo hasta el jardín exterior, donde encontré a Michael sentado en un banco observando los árboles. El viento acariciaba suavemente su cabello, y por un momento parecía sereno, ajeno al mundo que lo rodeaba. Respiré hondo antes de acercarme. «Hola, Michael». Levantó la vista hacia mí y frunció el ceño, como si intentara recordar de dónde me conocía. «Has vuelto». Sentí un pequeño alivio en el pecho. No recordaba quién era yo, pero al menos reconoció que ya había estado allí antes. «Sí. ¿Puedo sentarme?» Asintió lentamente y ocupó el espacio a su lado. Nos quedamos en silencio durante un rato. ¿Qué debía decir?
Quería contárselo todo. Quería hablar de nuestro pasado. Quería decirle que había pasado toda mi vida esperándole. Pero algo dentro de mí me decía que no era el mejor enfoque. Tenía que ir poco a poco. ¿Cómo te ha ido la vida aquí?, le pregunté, tratando de mantener un tono ligero sin demostrar el peso de lo que sentía. Se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que me he acostumbrado. Es extraño pensar que tenía otra vida antes de esta. Se me encogió el pecho. ¿Y nunca echas nada de menos?, tardó en responder. A veces tengo sueños, pero no tienen sentido. Son solo flashes, caras que no consigo identificar, sensaciones. Pero no sé si son recuerdos reales o solo cosas que mi mente ha inventado. Mi corazón se aceleró. ¿Acaso, de alguna manera, aún guardaba partes de nuestro pasado dentro de sí? ¿Podrían esas piezas volver a encajar con el tiempo? ¿Sientes que has dejado algo atrás? Volvió la cara hacia mí, analizándome como si intentara encontrar la respuesta dentro de mí. Quizás. Pero, ¿y si nunca lo recuerdo? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Y si él nunca lo recordaba? ¿Seguiría allí, intentándolo, esperando, creyendo que algún día volvería a mí? No lo sabía. Solo sabía que aunque nunca volviera a ser el Michael que amé, no podría abandonarlo porque el amor no desaparece. Cambia, se transforma, pero nunca se desvanece por completo. Y estaba dispuesta a demostrarlo aquella tarde cuando me fui. Hice una promesa silenciosa a mí misma. Volvería. Volvería tantas veces como fuera necesario. Si el destino me llevaba de nuevo a él, haría todo lo que estuviera en mi mano para recuperar lo que teníamos. Aunque solo fuera un fragmento de lo que fuimos un día, no me rendiría, porque, aunque él ya no recordara quién era yo nunca le había olvidado. Los días se convirtieron en semanas y en meses. Volvía al hospital con regularidad. Al principio solo observaba a Michael desde lejos, sin saber muy bien qué hacer o decir. Tenía miedo de presionarlo, de asustarlo, de forzar algo que tal vez nunca se pudiera recuperar. Pero con el tiempo, nuestra convivencia se convirtió en parte de mi rutina. Él no me preguntaba mucho sobre mí. Era como si estuviera acostumbrado a mi presencia allí, pero sin preocuparse por entender por qué. A veces hablábamos de cosas sencillas, del tiempo, de los pájaros en el jardín, de cómo estaba la comida del hospital. Otras veces, simplemente nos quedábamos en silencio. Me preguntaba qué pasaba por su cabeza. ¿Había algún recuerdo tratando de resurgir en algún rincón de su mente? ¿O el hombre que yo conocía simplemente había desaparecido? Había días buenos y días malos. Algunos parecía tranquilo, incluso cómodo con mi presencia. Otros estaba más distante, confuso, como si algo dentro de él estuviera luchando contra un pasado que no entendía. En esos momentos mi corazón se encogía más. Quería contárselo todo. Quería gritar que había sido el amor de mi vida, que había pasado toda mi vida esperándolo. Pero había algo dentro de mí que me lo impedía. El miedo a que, aun sabiéndolo todo, él decidiera